Good morning. Buenos dias. I want to thank the organizers for inviting me to Chile for the first time. It was always a goal, a dream of mine to come visit Chile, and it's an honor to be here, especially at a time when your country is giving such an importance of attention to such a momentous and historic matter politically. It seems that every time I give a talk that's kind of critical of some aspect of technology, the technology decides to try to fight back a little bit. Today, where there's a little bit of an issue with the slides, so I appreciate your forbearance. I'll be doing this hand motion a lot. It doesn't mean that I'm crazy or that you're crazy. It just means that I'm indicating that we'll go to the next slide. Sorry, I wasn't doing it then, but speech and speech acts, I guess. So okay, now we can go ahead. So I'm grateful also to Gato Pardo Ediciones in Spain for bringing my book to the Spanish-speaking world. And so I wrote the book several years ago, and the title in English is quite different, but I really like the title in Spanish. There's a kind of punch to it, and I like the cover too. It's like Socrates or Plato, whoever, kind of half decapitated. But the book came out of a prize I won called the Nine Dots Prize during my research at Oxford, and it was in response, an essay prize in response to the question, are digital technologies making politics impossible? And so this book focused specifically on politics, implications of digital technology, attention economy for politics. But my research broadly goes well beyond politics and looks at many other social and ethical issues. So what I wanted to do today, just before our conversation, which I'm eager to get to, is basically kind of go over the general narrative, and I may skip a bit of it given the technical issue here. So if I were to distill the kind of the argument of the book down into kind of its crucial 3 points, I think the first one would be about the crisis of attention. And I think of this as one of the kind of the two big existential environmental crises of our time. One is the climate crisis, and I think the other is our inner environmental crisis that relates to questions of meaning, of cognition, of behavior, but can be talked about usefully in terms of attention. So that's kind of the first step. The second is that in the context of that crisis of attention, our technologies could be helping us combat it, but by and large, the platforms and services we use are primarily making it worse by competing for our attention as the core kind of goal or metric of success, increasing engagement, this kind of thing. And then that's aided by the way persuasive design has drawn on this catalog of human vulnerabilities and cognitive biases that we've been discovering over the last few decades. And then I think thirdly, and this is what I wanted to do most with the book, is really kind of deepen the question of what's at stake with human attention. A lot of the time, attention gets talked about in terms of distraction, kind of moment-to-moment awareness. I was trying to make a sandwich, but then TikTok gave me a notification and I got distracted, this kind of distraction. But when I was at Google several years ago, I worked there for just over 10 years. We can go ahead and go to so this is just background. This was me when I was a kid. I've always been very pro-technology. My father worked at Texas Instruments in the US. When I was at Google, several decades later, I Varias décadas después empecé a distraerme de manera más profunda que antes. La narrativa que siempre he sostenido es que más información es mejor, más tecnología es mejor, los dispositivos son mejores, pero en Google tuve más información a mi alrededor que nunca más. Algorithms and systems, but I felt in a way it was harder than ever to do what I wanted to do. And
poder convivir con todo eso. Tiene que ver con la estructura, la industria tecnológica habla de agregar valor a los usuarios. Y eso me hizo ir a Oxford a estudiar este tema, porque las preguntas éticas tenían que ver con la información, la gestión de la información. Siguiente, por favor. Es como un Tetris, cuando uno tiene distintos bloques y va subiendo de niveles, ¿no? Y esto era lo que sucedía cada vez que veíamos tanta información. Como dice Aldous Huxley, ellos no tomaron en cuenta el apetito infinito, casi infinito, del ser humano por distracciones. Tenemos más distracciones de las que nunca tuvimos. Una de las más grandes perspectivas que faltan en estas discusiones sobre la tecnología digital hoy en la sociedad tiene que ver con esta observación que Hubert Simon, economista, hizo en 1970 en una publicación famosa que tiene que ver diseñar organizaciones. Con la información hay abundancia y con la atención tenemos un recurso limitado. Entonces hay una inversión ahí. Tenemos que entender qué es lo que significa para la sociedad, porque en la mayor parte de la historia humana la información siempre fue lo más escaso. El objetivo era romper las barreras con la información. La publicidad nos daba información, ¿verdad? Siguiente. Lo que pasó en la era de la información, como digo en el libro, sería la era de la atención, porque eso es lo que define. Hay un recurso escaso, que es la atención. Es más escaso que cualquier otra cosa. Este cambio sucede porque ahora la atención es el objeto de competencia entre muchas de estas tecnologías que utilizamos. Eso significa que para nosotros, como seres humanos, que están optimizando, diseñando estos ambientes escasos de información, y ahora nosotros tenemos que establecer nuestros propios límites. En vez de ir excavando y buscando alimentación, hoy tenemos un buffet de información donde podemos tomar cualquier cosa, pero no podemos consumir todo, de lo contrario sería poco saludable. Entonces ahora nosotros tenemos que poner barreras, límites, y eso nos ha llevado a una crisis. Siguiente, por favor. En cuanto a autorregulación. Siguiente, por favor. Aquí está la autorregulación. Cuando jugamos algo, ahora esto es como un Pokémon Go, que es una metáfora del mundo digital. Es una capa de capacidad sobre el mundo. Ustedes deciden dónde está el juego, dónde quieren jugar. Ustedes deben establecer límites donde ustedes puedan localizarse. No creo que pueda ver todas las láminas por el tiempo que tenemos. Hay una amplia narrativa aquí en el trasfondo. Hemos aprendido mucho sobre la cognición humana, sobre los sesgos no racionales y la heurística que utilizamos y que pueden ser explotados por el diseño. Esa base de conocimientos está en contacto con la industria de la publicidad y la persuasión. En el siglo XX se empezó a cumplir con deseos, entregando información, creando deseos también. Y eso, por supuesto, está en contacto con una infraestructura de gran escala de optimización de la información. ¿Qué es lo que permite la Internet? Todo esto se combinó y nos llevó a lo que se conoce como la economía de la atención digital, que es un ambiente donde nuestra atención, lo que nosotros estamos estableciendo aquí, es el objeto de competencia entre muchos de los principales negocios del mundo. Y normalmente no lo pensamos de esa manera. Pensamos en las redes sociales. Y esto es algo
que me interesa. Por ejemplo, una compañía de plátanos es de plátanos, la compañía del petróleo es del petróleo, pero en las redes sociales me gusta pensar en estas perforadoras o plataformas de atención, donde un pintor o un músico podría buscar atención de una manera bien artesanal, pero ahora tenemos estas plataformas utilizando la mejor tecnología del mundo para llamar la atención, que es el recurso que se está comprando y que se vende. Sabemos que nuestro ambiente y el diseño de nuestro mundo cambia nuestra conducta. Por ejemplo, si hablamos de la salud determinante, utilizando estas pistas no racionales con técnicas para formar la conducta. Esta es otra capa sobre la economía de la atención, donde las personas aplican las técnicas del diseño persuasivo para engancharnos. Esa es la terminología que utilizan para mantenernos conectados, enganchados con diversos sistemas. Estaría bien si nos convencieran hacia la salud, hacia el bienestar, algo que sea un objetivo genuino. Si los objetivos de las personas son estar más tiempo con la familia, aprender a tocar el piano, hacer el viaje que siempre han querido hacer, esos son objetivos humanos. Pero los objetivos que ve la tecnología para nosotros no son esos objetivos. El objetivo de ellos es que pasemos más tiempo en Internet, que hagamos más clics. He hablado mucho de estos temas y siempre pregunto, nunca he conocido a nadie que haya establecido estas metas para sí mismo. Si yo me despierto en la mañana, ¿cuánto tiempo puedo estar en TikTok o en Instagram? No es un objetivo, ¿no? No es un objetivo, una finalidad. Para mí parece algo bastante significativo. Es casi una ciencia ficción esto de decir que uno de los proyectos más poderosos de la conducta humana, en el diseño de la conducta humana, son los objetivos que la industria establece para nosotros y son muy distintos de lo que nosotros nos fijamos a nosotros mismos. No solo me molesta, sino que es una ofensa a la idea de lo que es la tecnología. Como les dije, yo soy muy optimista sobre la tecnología, pero también esto se puede reformar, si quisiéramos reformarlo. El punto es que la economía de la atención no está de nuestro lado. Hay una competencia por la atención de todos nosotros, es un medio para un fin. Es una visión filosófica, es una ofensa para la filosofía de la humanidad. Como dice McLuhan, es nuestro mundo, la tecnología se convierte en nuestro mundo, tomamos sus valores como los nuestros. Uno de los objetivos que tienen los jóvenes es ser influencers. Y es curioso, porque no tiene que ver con influir en un objetivo positivo, sino que yo quiero conseguir toda la atención que pueda y simplemente utilizar esa atención como pueda. Esencialmente eso es lo que hacen las plataformas. Estamos siendo rediseñados en nuestra imagen. Y eso es lo que señala McLuhan. Otro ejemplo interesante. Hubo una investigación en Stanford hace varios años donde la gente que creció en la época de la televisión en blanco y negro soñaba en blanco y negro. No sé qué va a pasar con la gente que ha crecido en la realidad aumentada. De nuevo, acá la tecnología nos está desafiando. Pero bueno, con el libro profundizo en la idea de la atención.
Hablamos de una manera bastante psicológica sobre el foco de atención, ¿no? Tratamos de dar atención a las cosas que están inmediatamente en el momento, en nuestra tarea. Y hay distintos temas tecnológicos como distracciones, interrupciones, fragmentación de la atención. Y todo tiene que ver con hacer lo que queremos hacer en ese momento. Lamento que la lámina se haya cortado acá. Hay 2 niveles más de atención acá. Siguiente, por favor. El siguiente nivel es ser quien queremos hacer. Y esto tiene que ver con preguntas como nuestra identidad, nuestros hábitos, not just doing what we want to do in the moment, but being who we want to be over time. So questions of habituation, chasing after rewards. It's been pointed out a number of times how the design of many como hemos hablado del diseño de feeds, cómo podemos tener la capacidad de vivir de una manera permanente, de manera razonable. Aquí no pueden ver la cita, pero dice, habla de Netflix. Y uno de los competidores de Netflix es el sueño. Entonces, así la gente no podía ver mucho Netflix porque compite con mi sueño, ¿no? Como dije, la economía de la atención puede hacer que estas métricas de atención puedan diseñarse de acuerdo con aprobaciones que se pueden diseñar en nuestros días, que diseñan nuestras vidas, y los valores de una sociedad también se incorporan en todo este concepto. Lo que hacemos acá tiene que ver con la profundización de la atención, ser quienes queremos ser. Y hay un tercer nivel que tiene que ver con querer lo que yo quiero querer. Esta estructura se relaciona con la voluntad humana, hacer lo que quieren hacer, ser quien quieren ser y querer lo que queremos. Querer. Buscar objetivos, valores. ¿Cómo los definimos en primer lugar? ¿Cómo saber quiénes queremos ser? Las cosas como el reconocimiento, la imaginación, es enorme en la vida interna, en un medio donde hay, antes de los medios que nos ayudan, tener este tipo de capacidades es muy importante. Una de mis preguntas claves es, ¿cuáles de estas queremos replicar? ¿Cómo queremos seguir en el mundo digital? ¿Cómo podemos encontrar en las tecnologías algo que nos permita reflexionar, que nos permita también reconocer la complejidad de lo cognitivo, ser capaces de disfrutar los placeres complejos y también los más simples? ¿Cómo disfrutamos este tipo de matices, de sabores de una cena y no empezar a comer solamente papas fritas de información todo el tiempo? Y lo más importante, lo que hemos estado hablando en los últimos años, es la cosa, digamos, de la riqueza moral. El alcance moral normalmente nos define a nosotros como la combinación de lo que es el enojo y el disgusto. Es decir, cuando alguien está percibiendo algo como erróneo, ¿cómo nosotros podemos manejar esto? ¿Lo cancelamos, lo exiliamos, lo anulamos, lo enfrentamos? La tecnología digital, la velocidad a la cual se mueve, el tipo de cosas que nosotros enfrentamos, que tiene que ver con una claridad y un alcance moral, donde, digamos, formamos parte del grupo de los tipos buenos o no, y cómo nosotros podemos enfrentar a esto, porque hay un conjunto de cosas, de mundos, que hace que esto sea, digamos, por ejemplo, las cosas virales hoy día, que tienen alcances morales también, las noticias, los diarios, es como hoy día
cada día tenemos una cosa distinta y todo tiene, sin lugar a dudas, un alcance moral, pero es lo que estamos haciendo en estos sistemas de la economía digital trae la atención a muchas más cosas, pero no solamente nos está ayudando con esto. Martha Nussbaum justamente es una persona muy importante que tiene la idea de la rabia esta de la transición o de la ansiedad de la transición también, donde lo que se percibe equivocado, lo que se percibe correcto, y es algo que tiene que ver con la transición hacia el constructo positivo. ¿Cómo nosotros podemos poner de vuelta todo esto en una forma tal de que sea conducente al bienestar, a la reconciliación, a, digamos, la justicia, la amabilidad? Y Abraham Lincoln, también el presidente, dijo una vez que no hay cosas, digamos, que sean erróneas, simplemente hay una respuesta frente a la justicia. Y tomando esa idea, podemos tener a lo mejor, no sé, rabia, deseo, pero acción de justicia de alguna forma en un sistema diseñado que se trata justamente de traer toda la atención de los medios en una forma totalmente candente. ¿Cómo creamos un sistema que nos permita tener esa transición, digamos, hasta esa ansiedad, hasta esa rabia que podemos sentir ocasionalmente? Esto es, digamos, es un tránsito bastante rápido a través de estos tres niveles, pero al término del día, esto es como el filósofo Barry Franker ha hecho, digamos, ha dicho que una de las cosas claves y que yo las pongo en el libro es la idea de conectar la atención con la idea del bienestar humano. Es lo primero, decir, recuperar mi nombre de alguna forma, mirar hacia atrás es lo mismo, pero el esfuerzo de la atención es un fenómeno esencial. William James, el gran psicólogo, lo planteó y yo creo que en el contexto político esto es extremadamente importante. La atención es lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y alma, que está compitiendo con esta atención. La atención es el bienestar en sí, es la voluntad, y la voluntad es la base de las democracias. Por lo tanto, lo que está minando nuestra atención está en contra de nosotros, en contra de nuestros aspectos básicos para una sociedad democrática. Entonces, esto es un argumento un poco generalizado, que yo lo comento en el libro, pero lo que yo también puedo acotar es el tipo de lo que tiene que ver con la libertad de la atención. Hay mucho acá, hay muchas proyecciones, mucha velocidad de expresión, donde Johnson Mills dice que la región apropiada de esto, de nuestra conciencia, tiene que ver con la libertad de el sabor para poder, digamos, justamente enmarcar este plan de vida. Y luego lo que dice también que la libertad de expresarse una opinión es una parte de la misma razón. Por lo tanto, la libertad del pensamiento, de la atención, depende de toda esta interacción. La libertad es un aspecto primario. Nosotros no hemos tenido muchas cosas en el pasado que haya amenazado esto justamente. Había una era de información, de escasez, de la tecnología, que era distinto. La tecnología siempre está en contra mía. Estaba preguntando si estaba el micrófono activado todavía. Estos son el tipo de cosas que han cambiado hoy día, que se han diversificado. Y nosotros necesitamos nuevamente esta libertad de la atención. Muchas veces nosotros hemos visto que hay una precedencia con lo que es la conciencia, las religiones y todo esto. Yo creo que es la esencia, es una frontera de la filosofía de alguna forma. Y yo creo que hace que las cosas sean mucho más importantes que solamente diseñar algunas interrogantes o modelos de negocios o preguntas estructurales que ya son muy difíciles. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es nuestro modelo como seres humanos? Y a un nivel más profundo, quizá es ¿qué es lo que saco de acá yo?
Y alguien que le ama la tecnología, la tiene que soportar, la tiene que tolerar de todas maneras. Y esto es un epígrafe que yo pongo en mi libro también, que hay un frente tecnológico, pero al mismo tiempo hay un frente de la dignidad humana, que a veces se plantea como adversarios y que va directamente en contra de nosotros. Pero siempre hay algo que los individuos pueden hacer para poder detener este sangramiento, por decirlo así, y ponernos un parchicurita en esa zona. Depende de los individuos manejar esta situación. Y yo creo que eso también se convierte en algo que puede ser intolerable. Porque si vemos, por ejemplo, hoy día, no sé, la contaminación, hoy día estamos usando mascarillas todo el día y a lo mejor para la contaminación nos mantiene vivo, pero también hoy día tenemos este tema de la detoxificación. Entonces, obviamente esto funciona y hoy día nosotros, las máscaras, por ejemplo, antigases para la contaminación, las podemos estar cambiando y reparando cada cierto tiempo, pero yo creo que tenemos que pensar ambientalmente o estructuralmente al respecto, y en ese sentido no solamente se trata de la ética del individuo, de los usuarios, sino que tiene que ver con Luciano Floridi, también habló de esta infraestructura, y yo creo que tiene una forma muy razonable de hablar esto y cruzarlo con la infraética. Lo que yo creo que es muy importante es tener el tipo de la atención que tenemos hoy día, donde hay hoy día nos vemos inundados por quizás ustedes lo han sentido hoy día, como se ven, por ejemplo, con una metáfora en la cual nos estamos movilizando todos a un nuevo tipo de paradigma, a un nuevo tipo de acuerdo con los sistemas que estamos enfrentando todos. No tengo tiempo de poder cubrir absolutamente todo en términos de las respuestas que estamos obteniendo hoy día, pero en mi libro también se abordan algunas de estas respuestas. Pero una de las preguntas claves acá, sabiendo lo que sabemos hoy día, el cerebro humano, el conocimiento, las conductas, ¿qué tipo de manipulación psicológica deberíamos considerar como aceptables en los modelos de negocios? Necesitamos una reforma. Yo creo que ni siquiera se ha definido muy bien lo que es la publicidad hoy día, porque hoy día hay excepciones a la regla en algunos medios. Ahora tenemos caracteres persuasivos en todo. Yo creo que hoy día, la publicidad, la reingeniería de la publicidad de las empresas es un tema muy interesante de poder revisar. Finalmente, los temas tecnológicos se cruzan con lo que son los temas culturales, porque hay altos niveles para los altos niveles de la tecnología, y cuando hablamos, por ejemplo, de la literatura y la impresión, tenemos artes visuales, impresiones, imágenes, lo mismo con la música, la calidad, alguna forma de ver cómo nosotros esperamos, no que nos moleste, sino que cómo podemos elevar quizás estos volúmenes para la humanidad, para que sea más placentero. Para mí de eso se trata la tecnología. Es decir, en términos, ¿dónde está la línea que se puede cruzar? Para mí eso es marcarlo en forma incorrecta. Yo creo que esto tiene que elevar nuestras vidas, como la tecnología digital, lo mismo que la literatura. Pero nadie ha avanzado más allá de eso hoy día. Nos va a tomar mucho tiempo de poder desarrollar estándares mucho más altos, pero es ahí donde tenemos que llegar. Necesitamos nosotros tener una trascendencia operacional para la tecnología digital. Y yo creo que algunas de las partes más esenciales, se muestran acá, que no lo voy a cubrir en detalle, pero responde de alguna forma algunas cosas que ya he planteado, una mejor forma de poder abordar los mecanismos persuasivos, obviamente cuál es la rebelión cognitiva que estamos enfrentando, haciendo que los objetivos persuasivos sean muy transparentes. Y esto es como, es una sala de conferencia como esta, esto se presenta solo como un panel de información, pero
la portabilidad de los datos, donde tomamos los datos de un sistema, lo ponemos en otro fácilmente. Las redes sociales son una muestra clara de ello, pero cosas complejas como la portabilidad de la atención, ¿no es cierto? Mientras más grandes sean las plataformas, más tienen que incluir como protocolo plataformas, IPs, la programación computacional, etcétera, porque uno no está, digamos, atrapada dentro de un ecosistema. Estas son un par de cosas solamente, pero se podría mapear esta discusión claramente si ustedes lo quisieran también. Y yo creo que obviamente, como para terminar, esto es lo que yo creo que es pro tecnología. De alguna forma, tenemos acá, no sé, algún amigo que está interviniendo y que nos está ayudando, pero es como un manubrio, no es un panel solamente de tecnología y de innovación, porque hay muchas formas como uno puede abordar y puede transitar en esta tecnología. Y ser innovador es aumentar la capacidad de decir a dónde voy. Yo voy en un viaje por la carretera, pero ¿a qué ciudad voy a ir en este viaje? Ese tipo de preguntas. Y hablando que hay como un backlash de la tecnología, esta es la analogía que yo digo, este backlash, este golpe que viene de atrás, es como lo importante de poder abordar esto, es que tenemos algunos engranajes. Por ejemplo, acá tenemos engranajes y necesitamos un espacio entre ellos para que puedan girar. De otra forma van a estar atascados. Pero ese espacio que nos da es el backlash, es el retrogolpe de alguna forma. Es decir, son esos espacios de aire que tienen todos los sistemas y que nos dan la capacidad de poder movernos. Y yo creo que es una gran metáfora. Si tenemos un backlash o un techlash, un golpe de la tecnología o un retrogolpe, es justamente lo que nos da espacio para poder avanzar. Dejemos que la tecnología nos dé el espacio para seguir movilizándonos. Bueno, ahí teníamos un backlash. Bueno, y el último punto que yo quería mencionar respecto al libro, que es lo que me da esperanza para saber que todavía tenemos tiempo para abordar todas estas temáticas. Pensando en poner, no sé, acá, cuando se puso un punto de agarre a esta herramienta tan primitiva, eso cambió todo, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, en contraste con esta comparación, estamos hablando que la web, por ejemplo, aún tenemos algún tiempo para poder imaginarnos cuáles son los valores que queremos diseñar para hacerlos también más asibles como eran estas herramientas antiguas, los respetos que existen por la libertad humana. No solamente la libertad de expresión, sino que la libertad de atención está alineada con los valores que nosotros estamos colectivamente y como individuos buscando diariamente. Así que con todo esto les agradezco mucho por su atención. Gracias por esta oportunidad. ¿Escuchan? Sí, sí, ahí sí. Muchas gracias. Thank you very much, James. Muchas gracias, James. Estaba buscando mi teléfono acá, pero bueno. Porque tenía mis notas ahí, pero acá también tengo algo. De todas formas, hablando de la tecnología y esta búsqueda posterior hacia atrás, ¿tienes algún feedback? Bueno, en la presentación que hiciste, hablaste que el libro es del año 2018, entonces desde ahí hasta ahora has estado expandiendo tu mensaje muchísimo. ¿Has tenido alguna retroalimentación? Bueno, yo creo que los individuos de las grandes compañías aman la tecnología.
Una de las interacciones interesantes que tuve fue una conferencia donde cientos de personas llegaron para saber cómo enganchar a las personas con sus productos. Y yo hablé de la ética y dije, levanten la mano si quieren vivir en el mundo que están diseñando, y ninguno levantó la mano. Entonces creo que la gente es como lo que dice W. Edwards. La gente que está haciendo esto son buenas personas, apoyan estos esfuerzos por la tecnología. Y hay otra compañía, hay una aplicación que están haciendo que se basa en el concepto de Starlight de mi libro. Pero en realidad ha sido positivo. Hay distintos diseños de compañías, como el bienestar digital, eso es parte del sistema operativo de Android. En Apple también se puede hacer un rastreo de eso. Eso está en el diseño, con ese tipo de respuestas. No son la cosa estructural que se necesita, pero sí hay más conciencia y más compromiso. Tal vez nos puedes contar algo sobre la primera vez que te diste cuenta de que algo estaba mal cuando estabas en Google. ¿Cómo fue el proceso en términos de compartir este descontento? ¿Y qué pasó cuando empezaste a compartir esto con tus colegas, con tus compañeros de equipo? Creo que me di cuenta, en términos muy personales, mirando la industria, empecé a analizar la publicidad de Google. Lo que hacemos es reformar la publicidad para que se concentre más en las intenciones de las personas para responder a sus objetivos y no solo enviar spams para llamar la atención de la gente. La industria empezó a ir hacia el otro sentido, enviando spam y llenando a la gente de estos mensajes, ¿no? Había que apoyar la intención para capturar el spamming, pero para tener más atención y ver la intención de la gente. En el libro hablo de ver estos dashboards, estos paneles de control, donde vemos números, 1 millón de clics, por ejemplo, y se me ocurrió de que si 1 millón de personas hace clic en algo, solo porque les apareció, es bastante raro que 1 millón de personas vaya a hacer clic en algo. Es decir, me di cuenta de que había personas detrás de los números. Y eso es un tremendo poder que no se había analizado. Eso me hizo pensar en que esto tenía un cuestionamiento ético enorme, porque había personas detrás de esos números. Como parte de la fundación, nosotros tenemos un enfoque en el cual quisiera preguntarte si tú sientes que hay un impacto, digamos, un impacto en la industria, porque yo entiendo que Google ha hecho algunos cambios en los sistemas de configuración de los Android. Sí, tenemos esta conectividad y, bueno, hemos tenido mucha defensa en la parte de Google en ese sentido, donde empezamos a hablar con la gente internamente y hubo una participación, hubo cambios de algunos productos en respuesta a las ideas que estaban surgiendo, no cambios estructurales, pero sí algún tipo, digamos, de involucramiento que vimos, y a partir de ese punto nos dimos cuenta que lo que se quería ver, en ausencia de reglas, de reglamentaciones en realidad para hacer las cosas de cierta
forma, con este tipo de cambio de voluntariedad, por decirlo así. Teníamos gente que sí quería que esto ocurriera, que algún tipo de impulso que se diera a estos cambios, pero yo creo que tiene más que ver con cuestiones de, no sé, relaciones públicas quizá, o de responsabilidad corporativa, pero eso es mejor que nada, finalmente. Así que, pero ciertamente yo creo que la ausencia de estas regulaciones, de reglas formales, hace que, bueno, esta cosa del aspecto voluntario complica un poco. Tú estuviste aquí con los alumnos ayer de enseñanza media. ¿Terminaste la presentación con esperanza para los jóvenes? ¿Y por qué? Porque lo que tú describes puede generar pesimismo más que optimismo. Entonces, ¿cómo? Yo apelo a tu lado más optimista. Soy optimista cuando hay gente nueva en una situación y pueden ver la situación de manera diferente. La nueva generación. Todas las generaciones tienen ese optimismo de alguna manera. Y por cierto, está el riesgo de ir al supuesto que dice que la tecnología y sus efectos son inevitables. Hay investigaciones que dicen que los jóvenes piensan en el diseño de una plataforma como un fenómeno natural, como una montaña, un río. Pero sí, siempre me fascina hablar con los jóvenes. Yo enseño a niños y me gusta comentarles cómo es el mundo. Y sí, me siento optimista, porque es un mundo distinto el que se describe para ellos. Si fuésemos parte de la legión optimista de esta conversación, podemos suponer que todo esto es una creación humana, que en toda nuestra evolución hemos creado herramientas y hemos dominado esas herramientas. Y esas herramientas han cambiado efectivamente nuestro mundo. Entonces, ¿por qué en esta oportunidad esta herramienta parece tan amenazante, tan atemorizante? ¿Por qué no suponer que es parte de nuestra propia evolución? Deberíamos estar felices al respecto. Bueno, la evolución puede ser amenazante. Somos la especie dominante aquí, creo. Por lo tanto, la evolución no es ninguna garantía de éxito. Pero, como digo en el libro, siempre hay dudas sobre las nuevas tecnologías. Cuando surgió el zipper, cuando surgió el cierre, la gente le llamaba que era una cosa así como demoníaca, aun cuando era un avance, una evolución. Es difícil hablar de lo que es la tecnología porque es tan masiva. Literalmente tenemos un par de personas que pueden formar la parte cognitiva de millones de personas. Hay una centralización, hay una manera. La epígrafe de mi libro es una cita de un sistema de telégrafo canadiense que dice que no hay competencia contra lo instantáneo. Todo es diferente. La mano es distinta del sistema nervioso, por ejemplo. El sistema nervioso tiene un rol organizativo, ¿no? Y la herramienta sería la mano. Esencialmente, estamos estructurando y centralizando nuestras vidas a través de la tecnología. Por lo tanto, hay mayor poder en las redes y eso puede hacer una diferencia, marcar una diferencia.
Te pregunté sobre la tecnología que creamos nosotros como seres humanos, pero por cierto, eso podría cambiar si pensamos en la inteligencia artificial. ¿Qué rol se le da a la inteligencia artificial en este campo? ¿Qué tan amenazante es cuando lo sumamos a lo que tú describes? Yo creo que es una extensión de la automatización, donde en el contexto de la tecnología persuasiva, si nosotros pensamos que estamos en un rol persuasivo en contra de lo que nos está persuadiendo de alguna forma, podemos ser más o menos persuasivos, no sé, pero nos imaginamos un momento donde, digamos, hoy día está jugando un juego, por ejemplo, en contra de un computador. Es el despliegue, de alguna forma, de la modificación, de la movilización de la conducta humana. Eso es lo que asusta muchísimo toda esa manipulación. Hay otros usos también que se pueden implementar, pero para mí en este contexto es eso. Justamente, literalmente, esta definición, cuando dije también la publicidad tecnológica, programar, ¿no es cierto?, las conductas de las personas, sus respuestas. En tu análisis, el lenguaje es muy esencial, es central. Tú has escrito respecto a cómo esta industria está resignificando las palabras en ese sentido. No solamente más cosas, sino que cosas más profundas, como el involucramiento, el amor, la amistad, el compartir, los seguidores. Entonces, en tu llamado para una rebelión contra la atención, eso se supone también que tiene que ser una rebelión contra el lenguaje de alguna forma. Sí, definitivamente. Yo creo que hay un límite en mi mundo, en mi lenguaje también, y yo creo que si nosotros podemos definir un problema o no podemos definir un problema y no podemos hablar con la gente y no podemos arreglarlo, es una precondición para todo, es una forma entonces de centralizar la atención hoy día en el mundo. Y sí, yo creo que hay pocas áreas de las cuales necesitamos un mejor lenguaje. Y una de ellas, bueno, no tenía una diapositiva para eso, pero hay una idea de, por ejemplo, la influencia de la gramática. Sí. Y nosotros tenemos términos como coerción, persuasión, influencer, es decir, en cada dominio hay, digamos, por supuesto, una comercialización, hay un marketing. Y a mí me parece que hay que encontrar una mejor estructura del lenguaje con todo, digamos, los acentos que son los más importantes, la proyección que queremos darle a estos sentidos. ¿Cuál es el tipo de, por ejemplo, del aspecto cognitivo? ¿Cómo se puede explotar esto de una forma más racional? Es decir, hay una oportunidad para sistematizar un poco más y crear un mapa de lenguaje. Quizás es una área muy importante que tenemos que trabajar. La ontología de la tecnología digital, como de las redes sociales. Ahí hay una frase que pareciera ser más de comercializadores que de desarrolladores de las distintas categorías de la tecnología. Cada vez que hablamos de estos aspectos de la sociedad, yo creo que hay que ser mucho más claros respecto a cuáles son las plataformas, cuáles son los modelos de negocios que estamos abordando y cómo nosotros podemos atraer la atención. Es decir, esto nos ayuda a poder entonces ver los aspectos críticos de la tecnología, pero esta es otra área del lenguaje que de alguna forma puede redimir a esto que se ha diluido de alguna manera, no solamente a través de la tecnología,
ideología, sino que a través de los distintos contextos, porque me recuerda la época de la videocracia, ¿no es cierto? Donde justamente lo último, por ejemplo, cuando uno veía, ¿no es cierto?, en los subtítulos, no sé, te amo, uno podía sentir esa sensación de ese mensaje, pero hoy día yo creo que hay otro tipo de reclamos y de defensas planteados por distintas experiencias, por ejemplo, los seguidores. Y en tu experiencia, por ejemplo, cuando hablas con audiencia hispanoparlante, ese aspecto de la lengua, ¿cómo se traduce? Digamos, no yendo tan profundamente a la parte entomológica, pero por ejemplo, en español podemos decir publicidad, en alemán reclama, por ejemplo, y hoy día acá la gente utiliza la palabra réclame también, para enfocarse haciendo la comparación con el idioma inglés advertising. Pero la entomología aparentemente viene del halcón que está dando vueltas sobre un punto y que está como reclamando, está llamando de vuelta algo que le pertenece. Eso es lo que hace la publicidad, nos empieza a reclamar la atención en algo. Entonces, no solamente se trata de esta metáfora, pero incluso es como poner atención. Eso sería un recurso de poner atención. Sí, en inglés es poner atención. Y nosotros decimos prestar atención en español. En inglés, la traducción literal sería pagar por atención y nosotros en español decimos al revés, decimos prestar por atención. Entonces, sí, yo creo que una cosa que me parece que es interesante en el idioma, no sé si en Chile, pero en Francia, por ejemplo, tiene la sociedad francesa, donde básicamente dicen, este es el mundo francés y esto es el resto. Pero no es una cuestión prescriptiva, pero digamos, es como una cuestión cultural, digamos, sí, hay que poner atención. En la tecnología ahí es distinto, es decir, acá es la forma aproximada de tener un consenso en un lenguaje que probablemente es algo nuevo para todos, pero estoy un poco viendo digamos, de esta lucha por un marco institucional, digamos, no como una forma de capturarlo en su integridad, pero poner de alguna forma como un andamio para poder abordarlo. Pero si tú quieres que esto sea o querer ir a alguna parte donde se necesita de alguna forma que estas compañías estén con nosotros, sería difícil imponer cosas hoy día, ¿no es cierto? Imponerle cosas a ellos. Sí, ese es otro aspecto respecto a cuáles son los cambios que tienen que ocurrir. Y es decir, nosotros tenemos un principio que dice, mientras mayor es el poder, mayor el poder que tiene, digamos, sobre nuestras vidas, más democrático tiene que ser, digamos, el mundo y el diseño para poder argumentar en contra de ello, para que las cosas se puedan explicar. Y yo creo que aquí tenemos esta idea no sé, de inteligencia artificial que sea explicable, que cuando nosotros bajo una aplicación, por ejemplo, tenemos esta información que queremos ahí, también se dice, bueno, esto es lo que está aquí en esta aplicación, es algo para tu vida. Eres tú el que está escogiendo eso, pero yo creo que eso es de alguna forma un poco más amplio, porque excede el principio de democracia, de estos sistemas de un poder responsable. ¿Crees que la democracia tiene alguna herramienta de lucha? Porque tenemos paneles congresionales, ¿no es cierto? Tenemos conferencias, tenemos, digamos, segundas vueltas y revisiones en los congresos. Sí, yo creo que
hay un cierto tipo de herramienta democrática diseñada para poder, digamos, manejarnos en Internet, por ejemplo, pero el desafío de las reglamentaciones es global, es mundial. Es difícil que, digamos, se pueda acotar simplemente a un Estado-nación, pero es parte de lo que estamos haciendo y es parte de la experimentación con distintos tipos de procesos. Y un ejemplo que quizás no es a nivel de Estado-nación, pero yo creo que Wikipedia es un modelo que muestra la factibilidad de esto, porque Wikipedia es una plataforma, es un proceso de intereses que se muestra ahí. Uno puede verlo en una página, puede ver digamos, por qué la información que se muestra de esa forma. Y yo creo que es algo muy abierto en el mundo de los software, tener este espíritu de operacionalizar lo que existe, pero en principio ciertamente tiene que ser algo ejecutable. Tratar estos nuevos métodos, poner reglas en términos de lo que se puede hacer. Y yo creo que en los Estados Unidos no se llama, digamos, a las empresas que, digamos, por estos refugios, estos santuarios que han creado de alguna forma donde hay tanta información, que tantos algoritmos respecto a distintas cosas y regulaciones, pero yo creo que no estamos tan lejos de llegar a este otro tipo de principios donde captamos la atención de la gente, y yo creo que los sistemas, los principios, el lenguaje, todos los idiomas, de alguna forma involucran un tipo de, no sé, una malla muy, muy atractiva. Estos son muy buenos ejemplos, pero cuando hablas de la atención, de la economía de la atención, donde la atención es el objetivo acá. Hablas de esto como el centro de estas compañías, de este sistema. Entonces es más difícil pensar en que ellas puedan cambiar eso, ¿no? Bueno, no creo que nadie que gane mucha plata deje de vender, de ganar dinero con la atención del resto, ¿no? Pero creo que los roles se van a volver más formales. Podría pasar que en principio la presión social, la presión del público, tal vez surja un proyecto de defensa en la sociedad para decir, ya no queremos una generación que demande publicidad, por ejemplo. Hay distintos movimientos en Brasil, en Sao Paulo. Ellos han prohibido publicidad. En Malibú, California, también me parece. Como les digo, creo que mucho de esto se ha visto como un problema estético en el pasado. El ambiente mental saludable es un lujo hoy. Y si podemos remarcar esto, es como un derecho que tenemos, así como el derecho al aire limpio, al alimento, a la casa. Todos tienen el derecho de tener un mundo mental saludable, libre de interferencias. Es algo así como una Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay partes conceptuales que vemos cómo podemos hacer crecer esta idea. Cuando hablamos de publicidad, hablamos de los límites y de la definición de la publicidad y cómo ha cambiado tanto.
La publicidad política es incluso más difícil de regular. Es decir, todo es político, ¿no? Sí, depende del país. No sé exactamente cómo es aquí en Chile, pero hay ciertos países donde es más libre, es un poco más del laissez-faire. Pero hay otros lugares donde hay distintas implicancias, mucho en juego. No se trata solo de cuál pasta dental compramos, sino que cuál es la sociedad que estamos defendiendo. Hay distintos tipos de temas en el área política. Tú citaste a un escritor sobre la ira de la transición. Si estuviésemos furiosos con tu presentación y tu libro, ¿hacia dónde deberíamos transicionar? ¿A comprar otro café? Primero me tienen que decir. A mí me gustaría involucrarme con la crítica de esto, porque así yo puedo aprender. Uno de los propósitos de esa ira es sensibilizar, llamar la atención frente a un tema. Entonces creo que si se trata de una ira moral, Nussbaum Sioux dice qué es lo positivo, que tiene que ver con avanzar. Vemos un ejemplo del discurso I Have a Dream de Martin Luther King. Entonces, genera una atención sobre un tema a través de la ira, pero también es una metáfora económica que dice sacar la emoción y pasar a algo concreto positivo. Entonces, hay que demostrar que hay una ira, que hay un problema, y después de eso pasar al destino, a dónde queremos estar, cuál es el valor común, el objetivo común que compartimos y cómo podemos llegar a alcanzarlo. Yo trato de personificar eso en mis charlas. Si tenemos un motivo para estar disgustados y con rabia, con la tecnología, como les dije, yo soy muy pro tecnología. Sé que la tecnología puede hacer mucho por el mundo, pero sí creo que hay que hacer esa transición. Primero conocer cuál es mi bienestar, cuál es mi libertad individual de pensamiento. Tenemos que ver cómo podemos preservar eso en conjuntos. Esa sería una manera general de definirlo. Finalmente, ¿sientes que tienes tus propias herramientas para ayudar a tus hijos a navegar en este mundo? Por cierto, recordando esto, ¿no? ¿Cómo lo haces con el futuro? Ahora que soy papá, tengo mucho respeto y empatía con los padres que me hacen preguntas en las charlas. Es difícil tratar de llevar a esta persona a este nuevo mundo. Mis niños, uno tiene 4 años, el otro casi 1 año. Y hay una presión social que creo que ahí es donde están las preguntas más difíciles, que depende de en qué comunidad estamos, cómo se hace con estos valores compartidos. Con el de 4 años uno puede controlar el ambiente, al menos. Creo que ahí es establecer los propios límites.
Pero no quiero que ellos piensen en la tecnología como una fruta prohibida. Creo que está bien que yo le muestre pantallas, pero, por ejemplo, tenemos un viernes en la noche de películas donde vemos películas en televisión o en una pantalla. Tenemos ocasiones especiales para eso. Entonces, hacemos lo mismo que con la comida, es como los sábados dulces. Creo que en Suecia, Noruega, tienen una mejor salud dental como resultado de esto, porque hay un solo día para consumir dulces. El sábado pueden consumir todo el dulce que quieran, pero solo el sábado, por lo tanto, es menos frecuente que si consumieran un poco de dulces todos los días. Lo mismo con la tecnología. Creo que esa es una manera de que funcione mejor. Este tipo de conductas se pueden aplicar y también tiene que ver con hablar con los niños. Algo importante es que empezamos a utilizar la tecnología casi por defecto, de manera relajada. Y una hora después uno se da cuenta de qué estuve haciendo en esta hora. Entonces hay que conversar qué es lo que hacemos, por qué utilizamos estos dispositivos, y creo que volver a los objetivos propios es muy importante. Si hay un artefacto diseñado, tenemos que ocuparlo de acuerdo con su propósito. Hay también una lección histórica, como los computadores que yo utilizaba antes, cómo han cambiado y siguen cambiando, y se pueden hacer de una u otra manera. Creo que hay que ir viendo la contingencia de la tecnología y cómo puede cambiar respecto de lo que es. ¿Estás investigando algo nuevo? ¿Estás escribiendo ahora, James? Sí, estoy escribiendo y trabajando en varios de los temas que hemos visto, sobre todo la influencia de la gramática. Estoy recopilando ideas. Me interesa mucho lo del bienestar. Estoy investigando la ética y cómo hacemos que esto sea más atractivo para la gente en términos de objetivos de alto nivel. Estoy interesado también en la intersección de la religión y la tecnología en términos de procedimientos operacionales. Es como poder aplicar una narrativa a lo trascendente. Así podemos aplicar un texto, cómo inspiramos a la gente a querer toda esta narrativa. Como decía Huxley, uno de los medios y propósitos, lo más importante es el amor, es lo que se dice. Parece casi difícil hablar del amor cuando hablamos de tecnología. Suena a una utopía, pero podemos conectar algo trascendente con este proyecto de diseñar nuestras vidas. Me parece que es una parte importante. Estoy trabajando en estas intersecciones de la ética, la religión y la tecnología. Y siempre escribiendo, también cuidando a los niños y viajando. Para todos han sido un par de años bastante raros, ¿no? Bueno, muchas gracias, James Williams. Muchas gracias a todos por venir y por participar. Los dejamos invitados a que sigan en las actividades de Puerto de Ideas Antofagasta.